Anotemos este tema, se llama la conducción del calor y su aprovechamiento. ¿Ya lo anotamos? Ya, maestra. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este tema de la conducción y el calor. Hemos de recordar que la clase pasada, hace varios días que tomamos de ciencias, hablábamos sobre la electricidad, sobre los objetos que son conductores y que son aislantes. ¿Sí se acuerdan de esa actividad? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la conducción del calor y cómo es el aprovechamiento o el uso que le damos desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Bueno, tenemos así que la utilidad de la energía se manifiesta en que gracias a ella, todos los seres humanos podemos realizar procesos y trabajos que nos permiten sobrevivir. Como ejemplo tenemos de ello que algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otro. Entonces, la energía química, digamos que es igual a la luz y el calor. Teniendo así un ejemplo, de cómo transformar la energía, en este caso tenemos la imagen de una plancha. Cuando la plancha la conectamos, esa energía eléctrica se transforma en calor. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, otro ejemplo también tenemos que al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría, que es la que está en la superficie, desciende ocupando el agua caliente. Y a esto se le llama convección. Todo lo caliente que está abajo se intercambia con lo de arriba y la de arriba hacia abajo, y entonces esas son las convecciones. Entonces, varios hechos de nuestra vida diaria y por supuesto también diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan precisamente por este intercambio de energía en forma de calor. Tenemos, por ejemplo, que la temperatura promedio de la atmósfera y los océanos en nuestro planeta, que es de 15 grados centígrados, se está elevando por las acciones contaminantes del ser humano. Y hay gases que se acumulan en la atmósfera y que a su vez evitan que el calor se disperse en el espacio. Lo que está entonces con esto generando lo que escuchamos comúnmente como calentamiento del planeta o calentamiento global. Por eso es que siempre se tocan estos temas de conciencia para el cuidado del ambiente, el no contaminar, no tirar basura en la calle, no quemar basura y todo eso, precisamente para ya no seguir lastimando nuestro planeta. Entonces, este intercambio que comentábamos puede ocurrir por tres razones: por la conducción, la convección y también la radiación. Al hablar de conducción, nos referimos que el calor se transfiere de la materia caliente a la más fría. Como comentábamos, si ponemos una cacerola en la estufa con agua, el agua, la de abajo es la primera que se va a calentar, la de arriba todavía va a estar fría. Y entonces empiezan a tener un ciclo en el que se van invirtiendo, y esto es lo que comentábamos que es la conducción, transferir de la materia caliente a la más fría. Entonces, conforme el calor se transmite al objeto más frío, la temperatura de este va a ir aumentando hasta que los dos tengan la misma temperatura, obtener un equilibrio en temperaturas. De igual forma, podríamos mencionar un ejemplo. Si se me ocurre que pusimos a hervir agua de Jamaica, un ejemplo,
pero necesito que se enfríe rápido. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Si necesito yo que se enfríe rápido, pues lo que voy a hacer es meterla al congelador. Y entonces el agua caliente que está arriba se va a ir invirtiendo con la de abajo que bueno, también está caliente, pero mientras va a estar en un lugar frío, pues también se va a comenzar a enfriar y así sucesivamente hasta que ambas tengan la misma temperatura. Entonces, ese también sería otro ejemplo. Y en ese momento también se detiene el flujo de calor entre ambas. Ahora, en el caso de la convección, se refiere a aquel movimiento circular que ocurre al calentar alguna sustancia. La que está en contacto directo con el calor en el fondo del recipiente se mueve hacia arriba, que es lo que, bueno, estábamos comentando. Mientras que la sustancia más fría que está en la superficie va a descender ocupando el lugar que dejó la caliente, haciendo una inversión. Y en el caso de la radiación, sucede cuando las ondas que desprende el Sol viajan por el espacio y que al chocar con nuestro planeta también lo calientan. Entonces tenemos así que la Tierra recibe entonces el calor del Sol por medio de este proceso que es la radiación. Por eso es que cuando hace mucho calor, chicos, y inclusive en los homenajes han escuchado en las recomendaciones de la semana, que se les hace esa invitación. Si ustedes tienen la necesidad de salir, pues aparte de tomar las medidas de prevención por la pandemia que todavía estamos pasando, otra de las recomendaciones también es que si vamos a salir y nos vamos a tener que exponer al sol, por eso es preferible o recomendable que utilicemos una sombrilla, un gorro, una gorra, perdón, un sombrero, o en su defecto, pues bueno, también aplicarnos bloqueador solar, porque bueno, la radiación ya sabemos que también afecta a la piel, afecta a nuestro organismo y aparte bueno, conlleva muchas cosas. Por eso es que es importante protegernos de los rayos del sol. Y si sabemos que hay altas temperaturas, pues simplemente evitar salir en esos horarios. Al menos que sea muy necesario, pues ya tomamos esas prevenciones. Entonces, bueno, tenemos que no todos los materiales conducen el calor de la misma manera. Y como ejemplo, tenemos que cuando nosotros queremos cocinar, por ejemplo, una salchicha en una fogata, pues vamos a utilizar un tenedor como material aislante, con material aislante como metal y plástico, que son malos conductores del calor. Y si usáramos un objeto de madera, en poco tiempo se quemaría y podríamos quemarnos. No vamos a cocinar una Maestra, salchicha. Mande. me está fallando mucho El internet sí se te escucha muy cortado, Brando. Bueno, como quiera, se está grabando la clase para subirla al canal y puedan ustedes verla completa por estas cuestiones de fallas de red que también presente. ¿Vale? Bueno, entonces era lo que comentábamos. Nosotros obviamente no vamos a calentar o a cocinar la salchicha en una fogata y sujetarla directamente con las manos, ¿no? Siempre vamos a buscar un recurso que nos permita una protección, pero para ello, pues como comentábamos, es muy importante saber qué material es el que vamos a utilizar como aislante. Entonces, bueno, también tenemos otro ejemplo que al colocar un termómetro en la axila de una persona, el calor, perdón, fluye de la axila hacia el termómetro. Entonces, cuando alcanza la misma temperatura que el cuerpo, entonces el termómetro y el cuerpo están en un equilibrio y ya no fluye más el calor. En este caso, es, por ejemplo, cuando nos sentimos un poco mal y decimos, bueno, es que me siento caliente de la cara o del cuerpo. ¿Y qué te dice mamá o el doctor? Pues a ver, vamos a checar su temperatura, a ver si no tiene fiebre, ¿no? Entonces, precisamente esa es una de las funciones que realiza el termómetro.
igualarse con la temperatura corporal y pues ya ver hasta qué grados centígrados tenemos la temperatura y de ahí según los parámetros pues determinar si hay una temperatura, si es febrícula, que me parece que es antes de una fiebre y así sucesivamente. Otro ejemplo es una aplicación de la radiación térmica, que es cuando se hace una termografía para identificar las zonas del cuerpo con alguna alteración que se reflejan en diferentes temperaturas. Esto con un aparato especial se detectan tumores, malas circulaciones por fumar, fiebres que se muestran en tonos azules y las más calientes que van de amarillo a rojo. La radiación, pues también podemos hablar, por ejemplo, de estudios que así lo requieran, como los famosos rayos X, o por ejemplo, las personas que padecen un tipo de cáncer también deben de tomar algunas terapias de radiación. Y bueno, ya es con ciertos fines. Entonces, bueno, chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna duda de este tema? No, No, maestra. maestra. ¿Uno? Ok. Entonces, voy a compartirles ahora este video de complemento ya para finalizar esta clase de ciencias. Bueno, ¿me apoyan por favor preguntas son? copiando? Son 5 preguntas. Entonces, ahorita que ustedes terminen de escribir estas 3, me avisan para adelantarles a las otras 2 y de igual forma, compartir el video y ya ir respondiendo. Ponemos atención y al final compartimos las respuestas. La conducción del calor y su aprovechamiento. La utilidad de la energía se manifiesta en que, gracias a ella, el ser humano puede realizar procesos y trabajos que le garanticen su supervivencia. El uso de la energía es importante, pero es fundamental saber cómo se transfiere y las formas en que se manifiesta. Algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otro. Por ejemplo, la plancha transforma la energía eléctrica en calor. La energía química de un cerillo se transforma en luz y calor cuando se quema. Al cocinar en una olla de vapor, la energía calorífica se convierte en energía mecánica, cuando el vapor mueve la válvula y escapa emitiendo un sonido. Varios hechos de nuestra vida diaria y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor. Dicho intercambio puede ocurrir por conducción, convección o radiación. Al colocar una cuchara dentro del plato de sopa caliente, el utensilio también se calienta, poco a poco. Es decir, el calor se transfiere por conducción, de la materia caliente a la más fría. Conforme el calor se transmite al objeto más frío, la temperatura de éste va aumentando hasta que ambos tienen la misma temperatura. En ese momento se detiene el flujo del calor entre estos cuerpos. Al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría que está en la superficie desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular llamado convección. La Tierra recibe el calor del Sol por el proceso llamado radiación. Las ondas que desprende el Sol viajan por el espacio y al chocar con nuestro planeta lo calientan. Un dato interesante.
La temperatura promedio de la atmósfera y los océanos en nuestro planeta es de 15 grados centígrados. Se está elevando por las acciones contaminantes del ser humano. Hay emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y evitan que el calor se disperse en el espacio, lo que causa el calentamiento del planeta. Para ayudar a disminuir estos efectos se puede tomar medidas como las siguientes: apagar las luces y los aparatos eléctricos que no se estén utilizando, reciclar los desechos, poner la basura en su lugar y separarla en desechos orgánicos e inorgánicos, evitar el desperdicio de agua, utilizar automóviles que consuman menos combustible, reforestar. No todos los materiales conducen el calor de la misma manera. Por ejemplo, cuando queremos cocinar una salchicha en una fogata, para sostenerla utilizamos un tenedor con material aislante como madera o plástico, que son malos conductores de calor. Si usáramos un objeto de metal, que es un buen conductor, en poco tiempo se calentaría y podríamos quemarnos la mano. Un dato interesante. Al colocar un termómetro en la axila de una persona, el calor fluye de la axila hacia este. Cuando alcanza la misma temperatura que el cuerpo, entonces el termómetro y el cuerpo están en equilibrio y ya no fluye más calor. Otro dato interesante. Una aplicación de la radiación térmica es cuando se hace una termografía para identificar las zonas del cuerpo humano con alguna alteración, que se reflejan en diferentes temperaturas. Con un aparato especial se detectan las zonas donde hay algún tipo de tumor, mala circulación por fumar, fiebre, etc. Las zonas más frías se muestran con tonos azules y las más calientes van del amarillo al rojo. Bien, chicos, ahora sí, entonces, compartimos respuestas. La primera dice, gracias a ella el ser humano puede realizar trabajos y procesos para su supervivencia. Yo, maestra. Yo, maestra. A ver, Leonardo. La energía. La energía, muy bien. Siguiente, ¿cuáles son las 3 formas en que ocurre el intercambio de energía en forma de calor? Yo, maestra. Yo, A maestra. ver, azul. Conducción, radiación y convección. Muy bien, convección. Bien, tercera, ¿en qué momento se tiene flujo de calor entre dos cuerpos? Yo, maestra. A ver, Emily. En la conducción. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, ¿verdad? Bien. ¿A qué se le llama convección? A la radiación. Ah, no, la radiación es Al otra. movimiento circular que ocurre cuando se calienta algo. Así es, al movimiento circular que ocurre cuando se calienta algo. Y finalmente, ¿qué medidas podemos tomar para ayudar a disminuir el calentamiento global? Yo, maestra. A ver, Leonardo. Desconectar los enchufes o apagar la luz cuando no está usándose, reciclando cosas y también. Muy bien. Todas esas son las medidas, entre muchas otras, que debemos de llevar a cabo.